Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Llegó la hora de Wheaton. Comenzamos el programa con el comienzo oficial de la revitalización de Wheaton. Ya se asentó la primera piedra y comenzó la construcción en el Triángulo de Wheaton. El ejecutivo Ike Leggett anunció la inversión de $170 millones que traerá varias oficinas del gobierno de Montgomery y cientos de empleados a fomentar sede en Wheaton. El estacionamiento del Triángulo de Wheaton se convertirá en un edificio de 14 plantas y 300,000 pies cuadrados, donde se albergarán las oficinas de protección ambiental, parques, recreación y permisos, entre otras. El edificio contará con espacios en la primera planta para tiendas y estacionamiento subterráneo, y la construcción debe concluir en el 2020. Bueno, algo importante, si tú ves a Rockville tiene su centro, ¿verdad? Si tú ves a Silver Spring, también Bethesda. Wheaton necesitaba esa identidad de tener un centro bastante específico, y ahora con esta plaza, con este edificio, vamos a tener por fin ese lugar destino cerca del metro. Yo creo que esto en realidad es básicamente la chispa que lleva a Wheaton a donde debería de estar. Hemos tenido oportunidad de hablar con los negociantes, de institucionar un programa de asistencia. Todavía falta mucho, y mucho de las decisiones y lo que se va a hacer tenemos que esperar un poquito a ver qué va a ser el impacto. Pero lo bueno es que el condado está apoyando a los negociantes. Lo que queremos aquí, porque es lo que hemos escuchado de todas las personas aquí, negociantes y también residentes, es que queremos mantener el sabor de Wheaton. Como parte de este proyecto, el edificio del Centro Regional de Wheaton desaparece y se convierte en una plaza al aire libre que contará con un escenario y asientos al estilo anfiteatro. Este proyecto añade a la inversión que se está haciendo en el condado con la infraestructura de Wheaton. A solo unas millas ya está bajo construcción la nueva biblioteca y centro de recreación. Y el mismo día del comienzo de la construcción se celebró el Sabor de Wheaton, el despliegue culinario que anualmente une a residentes del condado que llegan a degustar la comida internacional típica de Wheaton. Decenas de restaurantes del área participaron y allí estaba Lilian Mas, quien nos trae este informe. A lo grande celebró el Distrito 4 del Condado de Montgomery el inicio del verano. Entre juegos, comida y mucho entretenimiento, se llevó a cabo el festival Taste of Wheaton. Esto realmente es una celebración de todo lo que es Wheaton, a través de su música, a través de la comida, a través del arte, y es una oportunidad para que las familias, para que todos puedan salir y disfrutar y celebrar esta comunidad, que es una comunidad que tiene una historia muy, muy importante, sobre todo para las comunidades inmigrantes. Quienes asistieron no solamente compartieron en familia o con amistades, sino que también pudieron disfrutar los diferentes sabores que Wheaton tiene que ofrecer. La verdad es que tengo que admitir que es primera vez que vengo y he estado extremadamente sorprendido con la tremenda organización, con la logística, con la presencia de la gran diversidad de restaurantes, comercios, todo lo que se ha hecho con el muestreo de vinos. Ha sido realmente excelente, así que mis felicitaciones a todos los que han estado involucrados en la organización de este evento, que demuestra que Wheaton progresa día a día, ¿no? Y es muy lindo, realmente refleja toda la diversidad del barrio y todas las razones que nos encanta vivir acá. Así que gozamos de la comida, de la gente, del vino, y nos gustó mucho. Las opciones fueron vastas para todos los tipos de paladares, pero también para quienes solo buscaban pasar un tiempo ameno. Lo que a mí me gusta mucho es que me pinté la cara y que puedo jugar, y la comida, que hay mucha comida y puedo comer. Fue el lugar preciso para que grandes y chicos entablaran nuevas amistades, pero también para que empresarios establezcan nuevos lazos. Es muy interesante porque se da a conocer el producto a la comunidad, se da a conocer también los productos que tenemos, y de paso que la gente pueda disfrutar de un día lindo y poder conocer a las demás empresas que son del área. El Taste of Wheaton se ha celebrado durante 22 años en el mismo lugar,
pero nuevos cambios se esperan para los próximos años, ya que el proyecto de revitalización del área ya ha dado inicio y se espera culminará en el año 2020. Lo que pensamos hacer es mover el evento a Veterans Park, que es un parque como una cuadra de aquí, y cerrar una calle, y así de esta manera poder tener el evento el año próximo. Cuando la construcción se termina, pues el evento regresará aquí a la nueva plaza. En Wheaton, Maryland, Lilian Mas. Y esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos de invitado a Néstor Alvarenga de nuestra Oficina de Relaciones Comunitarias. Conversamos sobre la iniciativa de ciudadanía para lograr que cerca de 60,000 residentes de Montgomery comiencen el proceso de naturalización. El condado está colaborando con 6 entidades sin fines de lucro en el proceso de asistir con las clases de ciudadanía, consejería legal para someter la aplicación y hasta ayuda para obtener un waiver y no pagar el costo de la solicitud de $725. Pero bueno, aquí en el condado de Montgomery estamos hablando de más de 60,000 personas y es eso, ¿no? Entonces es tener talleres o ferias, como le queremos llamar, de información, pero puedes iniciar el proceso también. Entonces vamos a estar trabajando con las diferentes organizaciones para hacer estas ferias. Otras cositas que queremos hacer es tener la ceremonia de naturalización. Miren esa palabra. Para más información, llamar al 311 o al Centro de Migrantes Gilchrist al 240-777-4940. Usted puede ver todos nuestros programas de Montgomery al Día visitando el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado lo puede ver por este canal de cable. Fue una ceremonia conmovedora celebrando las vidas de residentes de Montgomery, quienes han fallecido este año y el año pasado mientras vivían como personas desamparadas en el condado. Los nombres de 61 individuos, incluyendo a varios hispanos, fueron llamados en alta voz con una descripción de quiénes eran como seres humanos, pese al vivir en las calles y no tener hogar permanente. Funcionarios de Montgomery, conjuntamente con agencias proveedoras de servicios a los desamparados, se reunieron para rendir homenaje a la lucha personal de estos individuos. Durante el evento se anunció una iniciativa nueva llamada Adentro, no afuera, que intentará encontrarle vivienda permanente a 242 individuos que han estado viviendo en las calles por un año. Pensamos que tenemos bastante recursos para asegurar viviendas y queremos asegurar viviendas para toda esta población al fin de este año, 2017. Es una alianza entre muchos proveedores de servicios sin lucro, el gobierno del condado de Montgomery y especialmente la comunidad religiosa. La meta es encontrarle vivienda a estos 242 individuos antes del fin de este año. Se estima que en Montgomery hay unas 900 personas desamparadas. Para más información sobre el programa Adentro, no afuera, llamar al 240-777-4595. Durante este último año, los usuarios del metro han sentido el impacto de los arreglos de mantenimiento conocidos como Safe Track. Bueno, continuarán las reparaciones y aquí en Montgomery vamos a ver dilataciones en la línea roja del tren comenzando el 17 de junio hasta el día 25, ya que se llevarán a cabo arreglos en la vía entre las estaciones de Shady Grove y Twin Brook. 2 estaciones estarán cerradas, la de Shady Grove y la de Rockville. El servicio es reemplazado con el servicio de autobuses gratis.
Estamos en la temporada de graduaciones de bachillerato y más de 10,000 estudiantes de las escuelas públicas de Montgomery, la clase del 2017, ya se embiste de toga y birrete para culminar esta etapa académica. Y esta semana les llevamos al Dark Constitution Hall en Washington, D.C., donde fuimos testigos de la graduación de los alumnos de las escuelas secundarias Wootton y Queens Orchard. Como es de esperarse, este día es de enorme alegría para los graduados y también para los maestros y padres que llegan a la celebración. Algunos de los alumnos nos compartieron lo emocionados que estaban y sus sueños de continuar con una educación universitaria. Felicidades a todos los graduados de la clase 2017. Hablando de estudios, sabemos que hacen falta más mujeres incursionadas en los campos de la tecnología, ciencias e ingeniería. Bueno, existe una organización en el estado de Maryland que precisamente se dedica a despertar el interés por esas carreras entre las jovencitas y lo hacen exponiéndolas a oportunidades para experimentar si una carrera en las ciencias es la indicada para ellas. MD Biolab y MedImmune AstraZeneca han forjado alianza para organizar talleres de liderazgo en las ciencias para jóvenes que deseen encaminarse en carreras relacionadas con los diferentes campos de las ciencias. Hoy en día hay más empleos en esa industria que en cualquier otra. Y el exponer a las hembras desde temprana edad a estas opciones de profesión es algo que se abre puertas a una fuerza laboral más diversa. Durante esta temporada veraniega le recordamos que la segunda causa de muerte entre los niños menores de los 14 años de edad es el ahogamiento. Así que las autoridades del condado desean recalcar estos puntos de importancia cuando usted esté con niños en los alrededores de piscinas, ríos, riachuelos y lagos. Nunca dejar a los niños desatendidos, enseñarles a nadar, aprender a otorgar primeros auxilios y siempre tener un teléfono consigo para poder llamar al 911 en caso de emergencia. Y ya que vamos entrando en los meses del verano, comienzan los conciertos al aire libre en la Plaza de los Veteranos en el centro de Silver Spring. Todos los jueves a las 7 de la noche habrá una banda en vivo animando el ambiente en la plazaleta. Desde el 15 de junio hasta el 3 de agosto, usted podrá disfrutar de estos conciertos gratis. El evento es organizado por nuestro Departamento de Recreación conjuntamente con Live Nation y Discovery Communications. Se presentarán bandas de diferentes géneros, desde blues, rock, hasta música de los 60 y los 80. Para más información puede visitar Montgomery County, md.gov/rec. Y esta semana en nuestro segmento Adopte una mascota, le presentamos a Short Fluff, un felino de 2 años. Este gatito llegó al refugio de animales con mala nutrición, pero ya está saludable y listo para ser adoptado por un dueño cariñoso. También les recordamos que en el Centro de Adopción de Animales del Condado hay cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Durwood. Para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.